Pues ya ha dicho Juan, muchísimas gracias por haber venido y ya le cedo la palabra a Pura Sánchez, que es la que hará la presentación y la moderación. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, bienvenido. Soy Pura Sánchez y quiero explicar brevemente, antes de empezar, el motivo de mi presencia aquí esta tarde. Yo en realidad estoy aquí por dos deberes de amistad. Uno es el deber de amistad con mi amigo Miguel Campillo, que siempre cuando me dice ven lo dejo todo, pero Miguel deja de llamarme. Pero en fin, los deberes de amistad son lo que son y aquí estoy, porque Miguel, hay que reconocer, y no me duele en prenda reconocerlo, que es una persona que trabaja de manera incansable en muchos frentes. Y en concreto en la organización y en la permanencia de este febrero republicano, del que este año, por cierto, se celebra la edición 13ª, una cifra preciosa. Yo no soy ¿cómo se dice? Se me ha olvidado. Gracias, para ver si está ahí atento. Pero el martes no hay excusas. Y entonces, pues, es verdad que los trabajos, las labores, el empeño de Miguel Campillo siempre ha sido, en mi opinión, trabajar por el bien común, trabajar para crear espacios en los que se reflexione y en los que se pueda llegar a transformar determinadas situaciones del mundo en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, también mi gratitud a Miguel, no solo por su invitación, sino también por su trabajo. Y el segundo motivo por el que estoy aquí es también por un deber de amistad. Y el deber de amistad es el que me une, aunque deber y amistad pueden parecer dos palabras que no encajan bien, pero sí es verdad que hay que tener compromiso, deber con la amistad y con las personas con las que uno se encariña y a las que quiere. Y este es el caso de Antonio Manuel Rodríguez, la persona a la que nos acompaña aquí esta tarde, y a la que me unen también muchas tareas y muchos empeños. Principalmente y fundamentalmente en nuestro empeño andalucista. En esta época en la que estamos voy a utilizar la expresión de Isidoro Moreno, en esta época en la que estamos de andalucismo sobrevenido, yo me considero andalucista y considero a mi amigo Antonio Manuel también andalucista, así que somos dos ejemplares un poco raros, porque lo que abunda es el andalucismo sobrevenido. Y nuestro trabajo en la Fundación La Infante, ya llevamos algunos años, pues trata justamente de ese andalucismo que pensamos que tiene que ser transformador para Andalucía y para el pueblo andaluz. Y luego hay también otro elemento que tenemos en común, aparte de que nos caemos bien y nos queremos, porque si no yo no vendría representante. Pues hay otro elemento también que nos une mucho, que es la literatura. Y esta tarde pues vamos a hacer una intervención que es un poco está un poco a caballo entre la historia y la literatura, porque en la intervención de Antonio Manuel se articula en torno a un hecho histórico que es bastante desconocido, creo yo, que es la Revolución Popular del año 1009, y que al hecho él se acerca, a este hito histórico, él se acerca por razones que yo le voy a preguntar en primer lugar, y que vamos a ir desgranando a lo largo de un diálogo que vamos a empezar a mantener él y yo a partir de ahora. Así que, buenas tardes, Antonio Manuel. Él es autor de una novela que está aquí, que se llama La luz que fuimos, y es una novela que yo ya he presentado en la Fundación La Infante. Aquella tarde, además, hice almojábana, esta tarde no he podido hacerlo, lo siento, pero bueno, todo se andará. Y bueno, aparte de darte la bienvenida y de decirte que empieces por donde quieras, yo, aparte de lo que tengas que decir, te planteo en primer lugar que nos cuentes qué pasó en el año 1009, en primer lugar, y por qué estos hechos llamaron tu atención en un momento determinado cuando te pones a indagar sobre ellos, supongo que para la documentación de la novela. Bueno, permitidme que comience dando las gracias primero a mi amiga Pura, compañera Pura. Una de las razones por las que yo estoy aquí también es porque está ella. Quiero dar las gracias a Miguel en particular, del Ateneo, por haberme invitado, y bueno, gracias a vosotros y a vosotros por acompañarnos esta tarde.
en la que vamos a hablar de un proceso revolucionario que comienza en el año 1009 en Córdoba y que termina en el año 1031. Es un hecho de una magnitud histórica que pudiera compararse, y no estoy exagerando en absoluto, con la Revolución Americana, con la Revolución Francesa. Un hecho que deberíamos conocer todas y todos, que deberíamos haber estudiado en el colegio, que deberíamos haber estudiado en los institutos, que deberíamos haber estudiado en las universidades, deberíamos conocer sus personajes, deberíamos conocer sus protagonistas. Igual que sabemos quién fue Robespierre, o quién fue Napoleón, o quién fue George Washington, y sin embargo, como regla, no tenemos ni la más remota idea. Quienes conocen algo, o quienes suena un poco la música, entienden que es algo que pasó en Al-Ándalus y de repente hace una interpretación extranjerizante. Esto es algo que pasó en un sitio que no era el nuestro, y quienes la realizaron eran moros, eran árabes, eran otros, y además eso provocó una fitna que le llaman, que es una guerra entre otros, una guerra entre árabes, entre moros. Esa es la lectura de la, digamos, de la propaganda, del panfletismo, de la historiografía oficial, pero que nada tiene que ver con lo que ocurrió en el año 1009. Para mí el año 1009 es un punto de inflexión, sin duda, en la historia de la península. Y si yo tuviera que coger la historia de la península, y en particular la historia de Andalucía, y doblarla por una parte, yo la doblaría en el año 1009. Fijaros la importancia de la que estamos hablando. Entre otras razones, porque estamos hablando de la primera revolución popular de Occidente. De la primera revolución popular de Occidente. 1. 2. Porque ocurre en Córdoba cuando Córdoba es ónfalos mundi, cuando Córdoba es el faro del universo, cuando Córdoba es el centro cultural, político del planeta. Estamos hablando de que Córdoba era la Nueva York del siglo XXI o la París del siglo XVIII. Claro, todos estos ingredientes, lo primero que te asalta es ¿qué ha pasado? ¿Qué nivel de lobotomía hemos padecido para que yo tenga que venir y tener que explicar algo que, repito, deberíamos conocer todas y todos? Y sobre todo porque el final de ese proceso, que es bastante largo y bastante cruento, porque se vive una auténtica guerra civil, la primera gran guerra civil peninsular, eso no quiere decir que antes no existieran conflictos, sí, pero no de esa magnitud, desemboca en la primera república de la península, que es la República del Méxua, así la llamaba Blas Infante, la República de Córdoba del año 1031. Yo muchas veces, cuando hablaba con Julio Anguita, y él me decía, Antonio Manuel, tenemos que luchar por la tercera república. Yo le decía, Julio, por la cuarta. Claro, que en Andalucía, y en Córdoba en particular, hayamos olvidado que la primera república peninsular tuvo lugar en Al-Ándalus, es un hecho muy grave. Y es muy grave porque lo seguimos ninguneando, invisibilizando y extranjerizando, como si no formara parte de nuestro pasado. Es cierto que pudiéramos discutir si es o no es exactamente una república tal y como entendemos hoy que es una república, pero que así ha sido considerada históricamente y que, digamos, se compadece mucho de los elementos, en particular el elemento revolucionario. Si os parece, cuento un poco cómo surge, ¿os parece? Veréis. Y a ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿no?, en que los ingredientes se parecen mucho, la música se parece demasiado a otros procesos revolucionarios de los que sí tenemos más conocimiento. Veréis, todo comienza con Almanzor. Almanzor, seguro que todo el mundo conoce el nombre. ¿Quién fue Almanzor? Todo el mundo sabe que Almanzor existió. Si yo pregunto quién fue concretamente Almanzor, probablemente a muchos y a muchas les empezarían ya a temblar las piernas. Yo no sé quién fue Almanzor. No lo sé. Claro, todo el mundo sabe quién fue el conde duque de Olivares. Todo el mundo sabe quién fue el duque de Lerma, porque sí que hemos estudiado los validos de los Austria, pero no estudiamos quiénes fueron los hajibs, es decir, los que ocupaban exactamente la posición del califa. Ese fue Almanzor. Almanzor fue un alter ego del califa, manteniendo la legitimidad dinástica y omeya del califa. El califa, en tiempos de Almanzor, fue Ixam II. Lo que ocurre es que Almanzor alcanza ese rango en los tiempos del padre de Ixam II, que es Al-Hakam II. Volvemos a otro elemento clave. Si yo pidiese, aquí nadie es sospechoso, entiendo, de ser un monárquico recalcitrante, ¿verdad que no?
Sin embargo, me acuerdo que leí un libro hace mucho tiempo, es el agnóstico, ¿no?, de Tierno Galván, y Tierno Galván decía que para ser ateo necesitas a Dios para negarlo. Claro, tienes razón, tú no puedes ser antimadridista sin el Real Madrid y no puedes ser antibarcelonista sin el Barça, ¿no? Entonces, claro, para conocer bien la República tienes que conocer bien la monarquía. Probablemente todas y todos seáis capaces de decirme la cadena de reyes en España de Isabel y Fernando. Sin embargo, si os preguntase la cadena de califa desde, no sé, Abderramán I, os daría de nuevo un patatús. Es decir, Al-Hakam II fue califa, Omeya, y su hijo, Iksam, fue consecuencia de la relación con una concubina navarra que se llamaba Sub. Por si no lo sabéis, todos los califas cordobeses, sin excepción, eran rubios con los ojos azules. Cuando os hablen de los califas cordobeses, no penséis de nuevo en Julio Anguita y en la barba. No. Los califas cordobeses se parecían mucho más a Brad Pitt que a Julio Anguita. Es la realidad. Y no son hispanos porque fuesen hijos de Navarra. Probablemente la Navarra era la morena con los ojos negros, así con toda seguridad. Bueno, pues hijo de una Navarra, de Sub, que su nombre en castellano era Aurora. Esta mujer era concubina y acaba siendo la regente de Al-Ándalus, ni más ni menos. Está hablando de cómo es posible que en la sociedad andalusí una concubina esclava alcance la libertad y consiga ni más ni menos que ser la mujer más poderosa del planeta. Porque cuando Al-Hakam II muere, Iksam II es un impúber, es demasiado joven, y tiene que ser ella la que ocupe el poder y quien se encargue de los asuntos de Estado en Al-Ándalus, ni más ni menos. Ahora viene la primera gran sorpresa. Bueno, cuando os preguntan ¿cómo se alcanza el poder? Bueno, pues si lo quiere alcanzar rápido, no es nunca de abajo arriba, es siempre de arriba abajo, ¿no? Si tú quieres ser el máximo dignatario y el más poderoso de una sociedad, alíate con los más poderosos de la sociedad. Bueno, si la mujer más poderosa era Sub, ¿quién era el amante de la mujer más poderosa? Almanzor. Almanzor consiguió el poder primero por ser el amante de la mujer más poderosa de Al-Ándalus. En segundo lugar, pensad que Almanzor es una persona que nace en Torrox, de familia de Algeciras, es decir, un moro, un árabe, lo habéis entendido rápido, ¿no? Una persona que nace en Torrox, de padre de Algeciras, es un moro. Bueno, pues nada, es un andaluz, ¿no? Un hispano que se dedicó inicialmente a ser un escriba y de repente alcanza ese rango tan potente. Consiguió casarse con la hija del gobernador de la Marca Franca, que se llamaba Gálic. Cuando ya no le hizo falta, lo mató, le cortó la cabeza y la colocó de llamador del palacio que después se construiría a imagen y semejanza del califa, que es Medina Zaira. Así que ya tenemos dos factores. Se hizo el amante de la mujer más poderosa, se casó con la hija del poder militar más poderoso, y el poder civil que estaba en manos de otro hajib, pues también acaba liquidándolo y acaba usurpando. Así que fijaros el personaje, ¿no? Ya tenemos, digamos, el perfil, ¿no? Cuando no le hizo falta Sub, cuando no le hizo falta Aurora, la encerró junto con su hijo en Medina Zara, y ahí la tuvo recluido como un tesoro, porque sabía que tenía que custodiar la legitimidad de los Omeyas. Se necesitaba un califa, pero él iba a ser el hombre más poderoso sobre la tierra. Así que ya tenemos el apoyo político, hacía falta el apoyo militar y hacía falta el apoyo religioso. El apoyo religioso lo hizo aliándose con los ulemas, con los faquíes. Pensad que la sociedad andalusí de la época siempre fue una sociedad sincrética, siempre lo fue. Lo fue antes, durante y después de Al-Ándalus. Pero también en Al-Ándalus.
Sin embargo, cuando necesita de que los ulemas refuercen su poder, acaba alineándose con un fundamentalismo que hasta entonces no existía y que producía repulsión a la ciudadanía. Pero lo hace. Fijaros que en Al-Ándalus se celebraban las fiestas de enero, las fiestas de Yanai, que eran las fiestas, incluso Navidad, el nacimiento de Isa, porque sabéis que Jesús es también profeta para los musulmanes. Y María también aparece en el Corán. De hecho, es el nombre que más se repite en el Corán, el de la Virgen María, por si no lo sabían. Pero realmente es bien interesante, ¿no? Se celebraba, se hacían roscos de reyes, roscones con una haba dentro, ¿eh? Eso se comía en Al-Ándalus, ¿no? Se hacían candelarias como las que hemos hecho el 2 de febrero y se celebraban, por ejemplo, haciendo almojábanas como la que me hizo Pura en la presentación de la Fundación Blind. Es decir, una sociedad sincrética. Sin embargo, los ulemas le piden, por ejemplo, quemar la biblioteca de Al-Hakam, y él la quema. Él quema la gran biblioteca. Y él coloca una mezquita con el mismo rango que la mezquita Al-Jama, la gran mezquita de Córdoba, y se la hace en un palacio que se construye a imitación del califa, porque él tiene muy claro que no puede usurpar el poder, pero será como si lo fuese. Y construye Medina al-Zahira. Si Medina al-Zahara es la floreciente, Medina al-Zahira es la resplandeciente. El poder militar se hace de un ejército propio, de mercenarios bereberes, norteafricanos, ciríes. Esto que estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque esto sí que es un elemento extranjerizante. Es decir, se trae amor. Para que quede claro, se trae amor. Los ciudadanos andalusíes eran diversos. Lo había, como ya habéis visto, de diferente pelaje. Lo había rubios y con ojos azules como los califas, y morenos como los eslavos, como la población autóctona, como la mayoría de los que hemos vivido en el Mediterráneo, ¿no? Lo había negros muy negros, y lo había rubios muy rubios. Lo había musulmanes, lo había judíos, lo había cristianos, lo habían que hablaban en bereber, lo había que hablaban en romance andalusí, porque es una lengua que desaparece en el siglo XII, pero hasta entonces se hablaba el romance andalusí conjuntamente con el árabe. Una lengua interesantísima. No sé si... es importante que sepamos que en Andalucía siempre hemos sido bilingües. Ahora somos bilingües porque hablamos perfectamente castellano y andaluz, pero entonces también éramos bilingües porque se hablaba el romance andalusí, que era la lengua que ya se hablaba cuando se formó el Andalus, mientras que la lengua del árabe era una lengua culta que poco a poco fue produciéndose una ósmosis y retroalimentándose, tomando palabras una de la otra, ¿no? Por ejemplo, del romance proviene la palabra gazpacho, o proviene la palabra alpechín, o de la comarca de los Alcores. La comarca de los Alcores venía del Alcor, el viso del Alcor. Alcor, como tiene el artículo, parece que es una palabra en árabe, pero no, es una palabra del romance. Cor significa colina, es los pueblos de la colina, ¿no? Dos palabras del romance que son chulísimas, como van a cantar, son picha y chocho. Picha y chocho son palabras del romance andalusí. De hecho, chocho, shosho, en romance andalusí, fijaros, la pronunciación, significa salado. Y todavía se llama a los saladitos, a los chochos se llaman saladitos, ¿no? A los altramuces, ¿verdad? O sea, se ha mantenido no solamente el continente, el significante, sino también el significado. Bueno, pues a pesar de toda esa variedad, se trae del norte de África para formar un ejército de mercenarios que cuando en las aceifas acaban conquistando el norte, pensad que Almanzor es el que alcanza el mayor nivel de extensión de Al-Ándalus, porque llega hasta Barcelona y llega hasta Galicia. De hecho, Almanzor se trajo las campanas de Santiago a la mezquita de Córdoba para utilizarlas como luminarias, ¿no? Pues eso. Ya más o menos conocéis el personaje, ¿no? Un personaje que se trae a un ejército al que le regala tierras a cambio de las conquistas. Entonces el pueblo empieza, lógicamente, a enfadarse, porque está ante un tirano que le persigue por su comportamiento religioso, le persigue por su comportamiento fiscal, porque necesita dinero para las aceifas, para su megalomanía, para sus palacios. Pero Almanzor muere en el 1002, muere exactamente el mismo día que muere la infante, un día de agosto. Muere, lo asesinan, claro.
Lo mueren. Es que si te asesinan te mueres. Lo mueren, pero he dicho, lo mueren. Lo mueren, pero digo que mueren en el 1002. Y estamos hablando del 1009. O sea, en apenas 7 años, la sociedad andalusí, Córdoba, se deshace como un azucarillo. ¿Qué pasa en esos 7 años? Él crea una dinastía, es la dinastía Amirí, porque él es el Abu Amir, ¿no? El hijo de Amir. Y lo que hace es que sean sus hijos quien le suceda. Repito, que no es califa, es un valido, es un jalib, es un camarlengo, es un otro que ocupa la posición del califa, ¿no? Pero fijaros qué interesante, nombra a su hijo Abdelmalik. A su hijo Abdelmalik, que también se casa con una navarra, también lo asesinan. Y el que ocupa su lugar es Sanchuelo. Es Sanchuelo porque se llama así, Sanchuelo, lo llamaron así porque era nieto de Sancho de Navarra. Su madre era Urraca, es decir, volvía a ser otra Navarra. Hay que ver la predilección que hemos tenido siempre los cordobeses con Navarra, no sé por qué, los andaluces con Navarra, no. El caso es que este Sanchuelo, cuando se alcanza el máximo nivel de poder, también se puede alcanzar el máximo nivel de estupidez. Normalmente suele ir de la mano. Y eso le pasó a Sanchuelo, que se autoproclamó califa. Él sí hizo lo que no había hecho Almanzor. Él sí se proclamó califa. Y entonces dijo el pueblo, hasta aquí. No soportamos la tiranía religiosa, no soportamos esta extranjerización por parte del ejército, no soportamos la presión fiscal, no soportamos esta megalomanía, pero es que encima no soportamos que tú, que no eres un omeya, te autoproclames califa. Y entonces cuando el pueblo se levanta, repito, el pueblo se levanta. Estoy hablando del pueblo de Córdoba, que no es esta ciudad de provincia de hoy, que todavía tiene como símbolo de la provincia la torre y el león, como si fuéramos herederos de Castilla y León. De hecho, hoy he leído en prensa la soberana estupidez de que el ayuntamiento está estudiando cambiar el logo del ayuntamiento, que es el de la mezquita y la albolafia, por un león, ¿no? Me han dicho que igual es una fake. Bueno, ojalá lo sea. Ojalá lo sea. Pero por pronto hoy ha aparecido en prensa. ¿Qué quiero decir con eso, no? Quiero decir que no estamos hablando de una ciudad, no. Estamos hablando de una ciudad que pudo tener perfectamente en aquella época cerca del 1.000.000 de habitantes. Estamos hablando de una revolución de una dimensión estratosférica. Estamos hablando de que el pueblo se organizó en asambleas por arrabales. Está documentado en fuentes en árabe que pudieron ser aproximadamente 40 o 50.000 personas las organizadas y que se levantaron para acabar con la tiranía de los descendientes de Almanzor. Lo que hicieron fue destruir Medina Zaira, el palacio de Almanzor. Se fueron hacia allí y lo destruyeron todo por completo. Se llevaron las columnas, se llevaron las fuentes, se llevaron el agua, se llevaron los peces, se llevaron las joyas, la comida, los utensilios, la ropa, se llevaron hasta las hormigas de los hormigueros para que no quedara ni un rastro de la memoria. Y es tan verdad lo que yo estoy diciendo que de Medina a Zahara, es decir, del Palacio Califal, sí que quedan sus huellas, su memoria, hasta el punto de que hoy es también Patrimonio Mundial, UNESCO, pero de la grandiosidad de Medina Zaira no queda ni el recuerdo, ni la evocación, no queda absolutamente nada, no sabemos ni dónde está. Es fuerte lo que estoy diciendo. Y si tú le preguntas a un cordobés dónde está Medina Zaira, es que probablemente no sepa ni lo que está hablando. Lo que más se le acerca es el Prica Viejo. ¿Es verdad, Rafa? Que tengo un cordobés ahí que para demostrar que lo que estoy diciendo es cierto. Sabéis que nos hacemos mayores cuando llamamos a las cosas con el nombre de antes, ¿no? Por eso he dicho Prica Viejo, en realidad es Carrefour, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. El pueblo se levantó. El pueblo se levantó y nombró a un califa, es el Mehdi, y creó un ejército propio, ordenó que no llevaran armas, le quitó el poder a los ulemas, es decir, separaron de alguna manera religión y Estado, de manera que, aunque el califa sigue siendo el cabeza religioso, se depositó toda la sabiduría en los seiks y los sufíes. Se organizaron, como he dicho antes, por arrabales, y el gobierno acabó siendo una especie de asamblea
que fue compuesto por panaderos, artesanos, carboneros. Esto pasó en el año 1009, pasó en Córdoba. Oye, Antonio Manuel, y una pregunta. Todo esto, las fuentes de las que tú te has documentado, porque ya entendemos, a ver, el contexto está ya dibujado, entendemos que tú te acercas a este hecho por razones políticas, pero también como una manera de documentarte para escribir tu novela. Quiero decir, Sí, sí. la novela, eso ahí era una posibilidad de conocer más. Pero, ¿dónde están esas fuentes? Y sobre todo, algo que has dicho al principio y que me interesa que incida en ello. ¿Por qué esto es tan desconocido? Qué buena pregunta la última, ¿eh? Las dos son muy buenas, pero la última es la clave, ¿no? La clave, ¿no? Bueno, claro que tuve que documentarme y mucho, porque las fuentes que abordan la revolución cordobesa, que se reconoce como revolución popular, luego no se corresponden con los hechos que se describen. Es decir, esto no es la primera vez que pasa en la historia de Andalucía, en la historia de la península. Cuando se quiere hablar de algo se le pone un nombre, pero luego después cuando se le empieza a definir se llama de una manera diferente, ¿no? Pues todo el mundo reconoce que en efecto es una revolución popular, sin embargo cuando se ponen a hablar, hablan de los que gobiernan. Claro, porque en la fuente aparecen los gobernantes, pero esto ha pasado casi siempre. O sea, nadie recuerda cuáles son los nombres de los revolucionarios. Yo sí sé quién fue mi abuelo cuando se levanta y lucha durante la guerra civil contra la dictadura, ¿no? Pero eso queda en la memoria, ¿no? Sin embargo, sí que hubo fuentes, fundamentalmente en árabe, que recopilaron esos nombres. Entonces, hay un tratado muy interesante de Mohamed Tahiri, que creo que es el que más lo ha estudiado, ¿no? Pero que se basa a su vez de otras fuentes originales, donde incluso aparecen los nombres de los revolucionarios. Entonces, yo me siento extremadamente feliz que después de haber pasado 1000 años, esos nombres aparezcan en mi novela, ¿no? Aparece a Said, que es los nombres son más largos, ya sabéis que la construcción del nombre en árabe es muy largo, pero también es verdad que cuando escribe una novela histórica, especialmente ambientada en Al-Ándalus, tienes que intentar facilitar lo más que se puede al lector, porque el lector, si tú, a ver si estáis de acuerdo o no, pero si tú vas a escribir una novela de la guerra civil, por poner un ejemplo, no tienes que explicar que hay una guerra, todo el mundo lo sabe. Entonces tú dices, Juan empuñó el fusil en la trinchera y ya está. Aquí no tienes que explicar todo, porque nadie sabe ni siquiera el contexto. Pero encima no se llama Juan, se llama Al-Arrar, Al-Hakim, se llama Fátima, se llama... Entonces, claro, a la segunda vuelta, Abd-el-Malik, ya no nos acordamos. Y no nos acordamos porque han extranjerizado el árabe como si fuese una lengua que no nos pertenece. La lengua que pone nombre a mi pueblo, que es Almodóvar, la lengua que pone nombre a la mezquita, la lengua que pone nombre a la Alhambra, es una lengua extranjera para los andaluces. Pero no solamente extranjera, es que hasta le cuesta trabajo pronunciar. Por ejemplo, uno de los testigos de todo este episodio fue Ibn Hazm. Ibn Hazm es el autor del Collar de la Paloma, que es el tratado de amor más hermoso jamás escrito en la península y uno de los más influyentes en la literatura universal. Bueno, a ver cómo se escribe Ibn Hazm, ¿no? A ver cómo lo escribe cada uno, ¿no? Claro, eso en castellano, porque tú estás transliterando. Voy a poner un ejemplo muy obvio, muy burdo, que nadie se ofenda, ¿no? Pero todo el mundo dice, no sé, pues Shakespeare, o todo el mundo dice, viste una película de Tom Cruise, o una película de Catherine Deneuve, ¿no? O de, no sé, o Schwarzenegger, hasta alemán, podemos decir. Pero Ibn Hazm está en árabe, ¿eh? Tú lo que está haciendo es trasladándolo, sus sonidos, a lo que se puede parecer con las herramientas del castellano, ¿no? Pero eso no lo haces con Catherine Deneuve, ¿eh? Eso no lo haces con Schwarzenegger. ¿A qué no lo haces? Ni con Shakespeare. O en un examen tú pones Shakespeare con Shakespeare. ¿A qué no lo haces, no? Claro, pero sí lo hacemos con una de nuestras lenguas, claro, ¿no? Entonces, bueno, tuve que recurrir a esas fuentes originales para rescatar a esos personajes, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Me decía, yo tomé la determinación de escribir una novela sobre ese periodo por dos razones. La primera, porque creo urgente que se ponga sobre la mesa un hecho histórico de esta magnitud. Y en segundo lugar, porque se celebraba el milenio del Collar de la Paloma. Es que, claro, a mí me dolía, como andaluz y como cordobés, que pasara el milenio en balde, en vacío, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir? Si Ibn Hazm hubiera nacido en Francia, en Italia o en Alemania, estuviera celebrando todos los días.
Cuando leemos las obras clásicas de la lengua y la literatura española, empezamos por las Jarchas y los Cégeles porque hay pedacitos que están escritos en romance. Pero no hablamos nada de lo que se escribió antes en árabe, que también es una de las lenguas peninsulares, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que leamos a Gonzalo de Berceo, a todos estos autores? Recordad que la primera mujer es Santa Teresa, y desde Santa Teresa hasta después tiene que pasar no sé cuántos siglos, ¿no? O sea, de las mujeres, si queréis, luego hablamos, ¿no? Pero, oye, ¿cómo es posible que en nuestras clases de lengua y literatura no leamos una línea del Collar de la Paloma? Esas fueron mis dos motivaciones, ¿no? Rescatar a Ibn Hasan, colocarlo sobre la mesa. Por eso la protagonista de mi novela se llama La Paloma, es un guiño al Collar de la Paloma, y sobre todo colocar sobre la mesa este hecho. Y ahora, ¿por qué no lo conocemos? Bueno, no lo conocemos porque el mito fundacional del Estado español se concentra en tres hitos que a la vez son tres grandes mentiras. Es el mito de la invasión, el mito de la reconquista y el mito de la expulsión-repoblación. Esos tres grandes mitos. Andalucía, por su propia identidad, lo desmonta. La mera existencia de Andalucía pone en evidencia que esos tres hechos son mentiras. Los tres. Claro, si fuimos repoblados por gente del norte, pues deberíamos hablar como asturianos y cántabros. Y sin embargo no hablamos como ellos. Y no hay una explicación racional, porque claro, toda la historiografía oficial, en todo, en la filología, en la etimología, en el flamenco, en todo, es como si colocaran una raya en el agua y empezáramos a construir desde cero, desde 1492. Oye, es asombroso lo de la teoría del paréntesis. Yo estaba comiendo en Córdoba diciéndome que la mazamorra es romana. Y digo, pues claro que sí, que es romana. Y se dejó de comer durante 8 siglos y a los 8 siglos volvimos a comer mazamorra. Y además la llamamos mazamorra. ¿A qué mola, ¿Qué pasó durante esos 8 siglos? No, ¿qué viene de los romanos? Vale, pero a que en Al-Ándalus también se comió esa salsa. Y a que esa salsa era una masa murra, una masa mora. Y al jameado es su masa morra, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Del paréntesis. ¿Por qué no lo sabemos? Porque alguien se ha esforzado en que ese periodo histórico no se ha conocido. Porque si lo conocemos, entonces todas esas teorías de la invasión, de la reconquista y de la repoblación se caen por su propio peso. Es muy importante que desconozcamos toda esta parte de nuestra historia. ¿Para qué? Para mirarnos al espejo y no reconocerlo. Lo peor es esta mentalidad nuestra tan colonizada que lo acepta. Eso sí que es doloroso, que lo aceptemos. ¿Cómo puede ser que aceptemos la tesis que extranjeriza a Averroes o a Maimónides? ¿Cómo puede ser? Pero lo aceptamos. Hoy mismo se ha publicado un artículo en El Español sobre argumentación sobre el título del periódico que dice que los apellidos de muchos andaluces provienen de los árabes y por eso provenimos de los árabes. García, Pérez, no sé qué. Claro, es un auténtico disparate. No. ¿Que esos apellidos provienen de los moriscos? Sí, claro que provienen de los moriscos. ¿Pero quiénes eran los moriscos? Los moriscos son los andalusíes que no se fueron, que nos quedamos. Y que tomamos como apellido otros apellidos. Para seguir aquí, para seguir viviendo aquí, para no irme de mi casa. Pero yo no era árabe, era andalusí. Igual que Almanzor era de Torrox, Maimónides era de Córdoba, y Averroes también, y Al-Mutamid de Sevilla. Claro, si dicen, no, como se escribe en árabe, es árabe. Claro, entonces Messi, como habla en español, es español. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Jorge Drexler, como habla en español, pues es español. Como habla en árabe, es árabe. Pues no, hablaba en árabe, pero era hispano, y más concretamente andalusí, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron las dos motivaciones, ¿no? Bueno, y también hay una cosa muy evidente que ya Emilio González Ferrín se refiere a ella continuamente, y es que la historia medieval, se ha escrito una historia medieval obviando absolutamente lo que pasó en Al-Ándalus. Una historia medieval escrita por medievalistas que no han leído las fuentes árabes, básicamente porque no entienden el árabe. Porque no saben leerla, básicamente. Entonces, claro, a partir de ahí se hace toda una reinterpretación del asunto, y tenemos por aquí por la calle a nuestro guía hablando de que cuando Sevilla fue reconquistada.
Y entonces tú le preguntas, ¿porque había sido conquistada antes? ¿Cuándo? Y dice, bueno, no me haga usted preguntas difíciles, pues digo que tontería. Bueno, me parece que es absolutamente interesante otra cuestión que ha apuntado brevemente y sobre la que se podría incidir, que es el asunto de las revoluciones, hasta qué punto son rupturas, son el germen de un nuevo tiempo, y qué pone de manifiesto en la Córdoba del principio del siglo XI ese momento, con esa toma de poder por parte de los carboneros, los panaderos, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una evidencia lo que estamos hablando, pero tu pregunta es muy pertinente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un movimiento revolucionario republicano? Normalmente la historia en general, no solo de la península, en general, el retroceso después del disparo es mucho más doloroso. Y cada vez que ha habido un movimiento revolucionario, la reacción ha sido descomunal. Ha pasado en la historia de la península, ha pasado prácticamente en la historia de Europa. La diferencia que hay entre el resto de Europa y la península es que cuando ha habido una revolución, allí quedaron por lo menos los pozos de la revolución y en algún momento volvieron a salir a flote y a consolidarse como un régimen político. Aquí no, aquí está permanentemente anquilosado, vaya a ser que salga, porque en el fondo vivimos perpetuados en el antiguo régimen, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia todas estas manifestaciones de la gente de derecha y extrema derecha cuando cortaban el escudo de la bandera, ¿no? Me hacía mucha gracia, ¿no? Digo, vaya, pues están cortando el escudo del antiguo régimen, porque el escudo de España es una corona, una cruz y la distribución territorial tras la conquista de Granada. Es decir, están impugnando el antiguo régimen, que son ellos. Ellos lo hacen solamente por la cruz. Pero eso es hilar muy fino ya, ¿eh? Yo no creo que a estos niveles... No, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Estoy diciendo... Estoy explicando bien. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que están haciendo. Yo estoy intentando haceros ver que el escudo ese que está ahí, en esa bandera, es una cruz, lo cual demuestra que la confesionalidad no se ha ido, una corona, que demuestra la monarquía, y algo que a mí personalmente me produce muchísima tensión, y es que ahí está la división territorial tras la conquista de Granada. Está Castilla, León, Aragón, Navarra y chiquitita Granada. Entonces, bueno, si yo quiero impugnar eso, el republicanismo español impugnaría las 4 cosas, porque que yo sepa, ahí no está la bandera de Cataluña, ahí no está la bandera de Canarias, ahí no está la bandera de Galicia, ahí no está la bandera de Andalucía. ¿O está? No está, ¿verdad? Estás consolidando la distribución territorial de la conquista de Al-Ándalus. Luego el mito fundacional está tan arraigado ahí que está hasta en el mismo escudo, ¿no? Hasta en el mismo escudo, ¿no? En fin. Vamos a volver al 1009. Volvemos al 1009. Entonces, cuando hay una revolución, intenta impugnar esos pilares. Si tú quieres hacer una revolución sistémica, que quieres acabar con las estructuras, tienes que acabar con esas estructuras, con el antiguo régimen. Eso fue lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que el pueblo se levanta para decir, oye, que mi poder no viene ni de la sangre ni de Dios, ni puede estar en la religión, ni puede estar en la monarquía. Eso fue lo mismo que ocurrió en la Revolución Norteamericana, cuando decía que sin impuestos no podían ser ciudadanos. Queremos pagar impuestos y no queremos depender de la monarquía. Eso es lo que hace la Revolución Norteamericana. Bueno, ¿qué es lo que hace la Revolución del 1009? Que el pueblo está diciendo, el poder no lo tienes tú, el poder lo tenemos nosotros. Y eso me parece de una magnitud histórica y política sin precedentes. ¿Quién va a cuestionar eso? ¿Quién llevó a cabo esa revolución? ¿Fue un tejemaneje de las élites como nos quieren hacer vender? Es que no fue así. No fue así. Es decir, no son hordas de gente que se mueve manipulada porque alguien desde la élite le dice, quemad Medina Zahira. No, ellos van a quemar Medina Zahira porque es el símbolo de la tiranía. Y lo quema el pueblo. Luego, claro que es un movimiento revolucionario. ¿Qué ocurre? Que la reacción a la revolución fue descomunal. Provocó una guerra civil. La primera gran guerra civil peninsular. Los partidarios de restaurar el régimen autocrático de los amiríes se aliaron con Castilla y con los mercenarios berberiscos. Mientras que el pueblo salió, escuchad bien, con Navarra, con Aragón y con los condes de Barcelona y de Urgel.
Decidme si eso no es una guerra civil. Eso es una guerra civil. ¿Y sabéis por qué es una guerra civil? Peninsular. Porque se está discutiendo el centro de poder más importante del mundo. Oye, que Córdoba no es una población secundaria. Y claro, van todos a conseguir el poder. ¿Quién perdió aquella guerra civil? A que lo sabéis, ¿no? Los mismos de siempre. Los débiles, perdemos nosotros, no nosotros de todo, por supuesto, ¿no? Quemaron Medina Zahara, destruyeron Medina Zahara, ya habían destruido Medina Zahira, ¿no? Pero todo eso provocó un proceso revolucionario que tuvo las siguientes consecuencias. Fijad qué interesante. Primera consecuencia, como pago a los mercenarios que apoyaron volver a conquistar Córdoba, se les regaló Granada. Granada es la hermana póstuma de Córdoba. Nace en el 1013. El reino de Granada se funda en el 1013. Y lo fundan los ciríes. El Zawi bin Siri, a quien se le regala por haber apoyado la guerra civil. Segunda consecuencia, empieza a disgregarse el califato. El califato cordobés es una anomalía histórica. ¿Por qué es una anomalía histórica? Porque como ya apuntaba Blas Infante, prácticamente todo el sur y el levante, es decir, el Mediterráneo, siempre fuimos un anficcionado de pueblo, ¿no? Entonces, cuando se cae el califato, volvemos a nuestra naturaleza. No éramos un poder centralizado y centralista, sino dividido en pequeñas ciudades-estados. Y es cuando empiezan a surgir las taifas. De hecho, en el 1023 es cuando nace el Reino de Sevilla, como consecuencia de la Revolución Cordobesa del 1009. Por cierto, en el 1023 hay una restauración de los omeyas en Córdoba y el pueblo vota al califa entre 3 candidatos en el patio de los naranjos, que entonces no tenía naranjos, pero lo votó el pueblo. Decidme cómo se llama eso. En el año 1023, que el pueblo elija a quién te va a gobernar en el patio de la mezquita de Córdoba, ¿no? Se restaura los omeyas y Ben Hassan se convierte en visir y dura un mes. Ya sabéis que eso es lo que suele durar las utopías. Entre 1 mes y 3 años aproximadamente, esa es la horquilla, ¿no? Pero termina en el 1031. En el 1031 Córdoba se acuesta califal y se levanta republicana. En el 1031 Córdoba elige a un notable en un consejo de jueces y ministros, o sea, un consejo de jueces y ministros, y aunque fue un triunvirato, porque era un triunvirato consentido por el pueblo, quien llevaba, digamos, la manija era Ibn Jabbar. Este Ibn Jabbar no vivió en el Alcázar siquiera, vivió en su casa, se mantuvo su casa, y sin embargo acabó siendo lo que llamaron el Sheikh Jamal, ¿no? Como el alcalde de la comunidad. Y fue un consejo de notables. Separaron de nuevo iglesia y Estado. Nombraron de nuevo un ejército popular. Nombraron a un embajador que fue ni más ni menos que Ibn Saidún. Eso ocurrió en el 1031. El 1031 es la primera república peninsular. No tenemos que llegar al 1873. Que no. Fue, repito, en el 1031. Como consecuencia de un proceso revolucionario que empezó en el 1009. A partir del 1031 es cuando ya se deshace como un azucarillo todo el Al-Ándalus de entonces centralista, y es cuando nacen los reinos de taifas ya consolidados. ¿Por qué? Porque entienden que si no hace falta un califa para gobernar en Córdoba, pues tampoco hace falta un califa para gobernar pues ni en Sevilla, ni en Granada, ni en Almería, ni en Valencia, y es cuando nacen los denominados reinos de taifa. Reino de taifa que, como mi amiga Pura y yo hemos hablado 1000 veces, no supone decadencia. Eso es una lectura también realizada desde fuera, atacando o dando por supuesto que el centralismo es lo que otorga el poder y la estabilidad. No. Los reinos de taifas permitieron la época de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus. El primer renacimiento europeo tiene lugar a partir especialmente del año 1031. Lo que ocurre es que hubo 2 procesos que me parece interesantísimo intentar compartir con vosotras y con vosotros. Primero, y no son hechos digamos que pasajeros, voy a hacer un esfuerzo porque toméis la importancia verdadera que tiene, y es que desde la época de Almanzor el norte peninsular vio a bereberes que estaban conquistando en nombre del califa, es decir, estaban viendo a extranjeros, es decir, acaban identificando al Andalus con moro. Eso no ocurrió antes del
del 1002. Empieza a ocurrir durante finales del siglo X con Almanzor. Es un hecho realmente muy interesante. Y el segundo hecho interesante es que a partir de las taifas, los reyes andalusíes pagan unas parias a los reyes del norte a cambio de la paz. Y es como si pagaran el alquiler de un solar que no les pertenece. Entonces se construye el relato de que hay una invasión de extranjeros de un suelo que nos pertenecía. O sea, la construcción del relato de la Reconquista, aunque ya sabéis que la Reconquista es una palabra que se introduce por primera vez en el diccionario de la RAE en 1936, Coño, que pasó algo en... hasta 1936 la palabra Reconquista no está en la RAE. Por supuesto se le da toda la connotación nacional católica del término, ¿no? Recuperación, literal, recuperación del territorio invadido por los musulmanes a partir de la toma de Granada en 1422, que termina con la toma de Granada en 1422, ¿no? Eso es otra mentira espectacular, ¿no? Como sabéis, la pretendida unificación peninsular, que no fue tal, no termina con la toma de Granada. Quedaba por conquistar Navarra, quedaba por conquistar Melilla, y por supuesto no se cuenta América, porque claro, todo el relato nacional católico empieza a edificarse en el siglo XIX cuando perdemos las colonias. Cuando se pierden las colonias, bueno, tú sabes que hay historiadores que dicen que no son colonias, que son virreinatos. Eso lo saben, ¿no? Que España no tuvo colonia, tuvo virreinato. Pero cuando se pierden las colonias, entonces claro, España se queda en la península y sin Portugal, y entonces dice, bueno, ¿nosotros qué somos? Vamos a buscar un elemento vertebrador, porque empiezan a surgir los nacionalismos periféricos, ¿no? Y entonces dice, nosotros somos los que echamos a los moros. Y ahí es cuando se construye el relato, ¿no? Pero ¿en qué se funda? En lo que yo acabo de explicar. Se funda en la percepción de los entonces reinos del norte de que al-Ándalus eran ejércitos de extranjeros que conquistan y que además pagan impuestos por permanecer en su solar, ¿no? Pero ese, digamos, es el periodo de los taifas, que después termina con los almorávides y después con los almohades, con los benimerines. Es decir, es verdad que siempre vinieron extranjeros, pero que siempre vinieron, ¿eh? ¿O es que los fenicios nacieron en Burgos? Vinieron los fenicios, vinieron los cartagineses, vinieron los romanos, vinieron los visigodos. ¿Esos no son extranjeros? No lo son. Los extranjeros son los moros. Pero es muy interesante como en el relato histórico hegemónico se habla de la conquista de Roma, o sea, se habla de la... ¿Cómo era aquello que hablábamos en el programa de radio? Claro, claro, esa es la perversión de las palabras. No se habla de la romanización. Los romanos romanizan, los visigodos llegan. España descubre América, pero los árabes invaden la península. Mira, muy cerca de Priego de Córdoba hay un pueblo que se llama Almedinilla. En Almedinilla hay un pueblo prerromano, pueblo premético, que fue destruido por los romanos y mataron a las 5.000 personas que había allí. Eso es romanización también. Claro. Todos los procesos de conquista tienen un periodo bélico, todos sin excepción, pero todo, a ver si me estoy explicando con cierta ambigüedad, todo, todo sin excepción. Lo que pasa es que luego viene acompañado de un proceso de culturización, es normal. Y es verdad que tras una conquista militar romana, que se llama romanización, viene un periodo de culturización, pero lo llamamos romanización. Luego los godos llegan dando besitos, por supuesto, desde los Pirineos, y dando abrazos, y claro, y luego después lo que les pasa a los visigodos es que no tienen una cultura propia que sea hegemónica, por eso al final acaban siendo conquistados por los conquistados. Luego llegan los musulmanes. Claro, los musulmanes, ¿quiénes son? ¿Eran árabes? O sea, todos venían de Arabia. Todos venían de Arabia desde el Quinto Pino. Vinieron todos y todos cruzaron el estrecho. Mira, todavía hoy, en pleno siglo XXI, como haya un temporal, no puedes cruzar en un ferry. Pues resulta que no se sabe por qué, en el 711 pudieron cruzar hordas montados en barcos y acabaron aquí no sé cuántos miles. ¿Hubo una conquista? Pues por supuesto que la hubo, lo digo para que quede claro. Claro que la hubo. Pero también hubo un proceso de islamización y arabización posterior, igual que había ocurrido, exactamente igual que había ocurrido en los procesos anteriores. La diferencia es que cuando llega la conquista castellana por nuestra parte y la aragonesa por la parte del Mediterráneo, esa sí que va acompañado de un exterminio del distinto. Y eso es nuevo. Eso sí que es nuevo. Porque no solamente te conquisto, sino que aquí no puede haber ninguno que sea diferente.
Y es tan verdad lo que estoy diciendo que crean una maquinaria que se llama Inquisición, para quemar a todo aquel que parezca judío, musulmán, protestante, más la cosificación de los negros, más la realización de los gitanos. Eso es así. Eso es un hecho tal cual, ¿no? Pues claro, ese es el verdadero problema que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a... perdón. Otra vez, no pasa nada, si te corta algo, luego lo retomas. Hay digamos, un elemento común y bastante permanente dentro de los febreros republicanos y que siempre lo hemos planteado aquí en esta jornada, el papel de las mujeres en la República. Qué bonito. Y tanto en la Primera como en la Segunda República, el gran problema que hemos tenido las mujeres es que no estábamos en el hecho fundacional, digamos, sino que éramos las sujetadas. Es decir, que en algún momento se nos otorgaban derechos, pero parecía que no había más que en ese momento, bueno, digo por cómo se construye el relato, ¿no? Del momento de la configuración de los derechos, ¿no? El proceso revolucionario del año 1009, entiendo que las mujeres tuvieron una gran participación, una participación importante, no solo por lo que han dicho de Sub, sino también por cómo recoge a los personajes femeninos de su novela, a los que ahora nos referiremos. Y me gustaría que lo aclarara un poco más, porque aquí no se trata solamente de mujeres que pertenecían a una determinada élite o que estaban en los aledaños del poder, sino que también entiendo que tomaron parte de ese proceso republicano. Bueno, sería interesante. A ver, si me permites, Pura, antes de seguir, yo quiero dejar clarísimo desde ya que yo no estoy idealizando al Al-Ándalus, que quede claro, ¿eh? Y quien quiera acercarse a mi novela va a ver que Al-Ándalus es un periodo con las mismas luces y las mismas sombras que cualquier otro periodo histórico. Yo suelo decir que de entre 1900 a 1950, en solo 50 años, España y Europa vivió 2 guerras mundiales, una guerra civil, una república, 2 monarquías, 2 dictaduras. Oye, en 8 siglos no pasó nada, ¿no? Algo y mucho pasaría, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que Al-Ándalus es un periodo complejo, caleidoscópico, no uniforme, contradictorio. O sea, Al-Ándalus podía llevarse perfectamente con relaciones diplomáticas con Navarra y Navarra llevarse a matar con Aragón. Eso pasaba entonces, ¿no? Pero eso como punto de partida. Yo no estoy idealizando Al-Ándalus. Lo que no voy a hacer es demonizarlo. Esa es la clave. Yo no voy a demonizar Al-Ándalus. Al-Ándalus es un periodo que forma parte de nuestra historia. De hecho, es el más longevo a fecha de hoy. Luego es el que más páginas debería ocupar de nuestros libros de historia. Y sin embargo, eso no es así. Bueno, pues sí, es el periodo más longevo. Entiendo que las mujeres también deberían tener una importancia clave. ¿Qué pasa? Que la invisibilidad de las mujeres en la historia no solo es patrimonio del resto de Europa, también de la época andalusí. Es decir, que si Al-Ándalus es el periodo más olvidado de nuestra historia, las mujeres andalusíes son las más olvidadas del periodo más olvidado de nuestra historia. ¿Que participaron en la revolución? A mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Pero yo no quiero idealizar Al-Ándalus. Vaya a pensar que las mujeres andalusíes eran las más libres y las que mejor representan una emancipación que no es cierta. La mujer andalusí tenía su papel. Ahora, lo que sí es cierto es que el rol de la mujer andalusí es muy diverso e infinitamente más plural que el rol de las mujeres en el resto de Europa y por supuesto en el norte de España. Por ejemplo. Y que hubo etapas también. No era lo mismo las mujeres andalusíes de la época de los almorávides que las de los almohades, por ejemplo, claro. que se da una Total. factura. Total. A ver, yo os recomiendo que por favor escuchéis el programa de radio de Andalucía en Pueblo con Historia, Las Mujeres de Al-Ándalus, que ahí tenéis que estar en los podcasts, ¿eh? Pero si me permite, yo no sé cómo voy de tiempo. Vamos, No, tenemos tiempo. ¿Cuánto nos queda? Bueno, ¿Vais bien? nos quedan todavía media horita. Media horita. Bueno, pues si os parece... Ten en cuenta, Pura, su tren. Ah, vale, sí. Bueno, Pero eso lo tiene en cuenta él. Ya. No, digo a ti por... Que no se lo mira, observa. si os parece, y me permitís, aunque sea brevemente, sí me gustaría hacer una pequeña radiografía de aquellas mujeres andalusíes, para que veáis la pluralidad, la diversidad y el enorme desconocimiento que tenemos de ellas.
Ya hemos hablado de las mujeres más poderosas, es decir, que exactamente igual que podía ocurrir en Oriente del Norte, donde sí podía ser reina, en Al-Ándalus no podía ser califa. Una mujer no podía ser califa. Sin embargo, ya hemos visto que podía ser regente y podía ser incluso la mujer más poderosa sobre la tierra. Hemos visto que la gran mayoría de ellas eran concubinas, es decir, eran esclavas. Y ahí viene la primera gran sorpresa. Las mujeres más libres de Al-Ándalus eran las esclavas. Y en particular, las esclavas más cultas, que eran las quillán. Dentro de las diferentes esclavas, porque ahí estaban jerarquizadas, las que estaban más arriba eran las quillán, que eran unas mujeres que estaban instruidas en el arte del adab. El adab es como el arte de la diplomacia. Y estas mujeres estaban educadas en la matemática, en la literatura, hablaban distintas lenguas, podían componer, sabían música, escribían. Estas mujeres pasaban estudiando 3 años en Medina, 3 años en Meca y 3 años en Bagdad. Es decir, 9 años fuera de Al-Ándalus, que es como si se fuesen 9 años a Oxford o a Cambridge. Se iban a Bagdad, precisamente a Bagdad, porque de Bagdad era Siryat. Siryat es otro de los personajes más importantes de la historia de Al-Ándalus. Siryat, el Mirlo, es un músico persa que acabó en Córdoba. Este hombre se trajo muchas de las costumbres que todavía tenemos. Por ejemplo, el que existiera un primero, un segundo y un postre, el orden en la comida lo trajo Siryat, por poner un ejemplo. Siryat también trajo la moda del flequillo. O sea, en Al-Ándalus, ya no solamente que se parecieran a Brad Pitt, ¿no?, porque fueran rubios con los ojos azules, es que además no tenían turbante. Iban con flequillo. El turbante lo impuso Sanchuelo al modo bereber, y esta fue otra de las razones por las que la gente se rebeló. Así que fijaros el parecido de nuestros reyes andalusíes con los Beatles, ¿no? Pero ahora viene quizá lo más interesante. Venían de Siryat porque Siryat trajo los modos musicales a la península. Los trajo al Ándalus. Y ya sabéis esta manía nuestra, tan andaluza. A mí me preguntan muchas veces, ¿qué es Andalucía? Es muy difícil definir, ¿no? Pero Andalucía es este pueblo que está obsesionado con la perfección y la belleza. En Andalucía no se soporta un esconchón en la pared, ni que haya polvo en lo alto de la cómoda. Eso no se soporta. En cualquier otro lugar sí, pero aquí no. Aquí tiene que estar todo perfecto y tiene que ser, a ser posible, bello. Y cuando Siryat trajo los modos musicales y trajo la casida, pues resultó que era un modo realmente hermoso, pero muy difícil de repetir. Entonces lo que hacemos los andaluces es hacerlo nuestro. Y nos inventamos el estribillo. El estribillo no se lo inventó Luis Fonsi con el Despacito, Nos lo inventamos los andaluces con el cégel y la jarcha. Todo eso lo trae Siryat y nosotros lo hacemos nuestro. En Córdoba se funda el primer conservatorio europeo. Y a que no sabéis quiénes eran las profesoras. Sus hijas y después las quillán. Las quillán venían y sabían tocar los instrumentos, sabían bailar, sabían cantar. Estas quillán, a diferencia, fijaros, de las mujeres del califa, que me voy a decir es chulísimo, a diferencia de las mujeres del califa, que no podían salir del harén, y si salían del harén tenían que ir veladas, las quillán podían ir sin velo. De ahí probablemente venga la expresión de soltarse el pelo, ¿no?, como señal de libertad, ¿no?, de ir sin el velo, ¿no? Fijaros hasta qué punto lo que estoy diciendo es cierto, que el movimiento en Irán para reivindicar la libertad de las mujeres es precisamente el cortarse el pelo y el llevarlo suelto, ¿no?, sin el velo, ¿no? Pero es que además las mujeres llevaban unas chinelas en los zapatos, las quillán llevaban como unos cascabeles. Entonces cuando iban por la mitad de la calle, porque tenían derecho a ir a quitar por la mitad de la calle, iban haciendo ruido. Y eso quedó también en una expresión muy nuestra de va haciendo ruido por donde va. Y es por las chinelas, porque iban haciendo ruido. Porque por ahí viene una quillán, para que veáis la importancia que tenían estas quillán, ¿no? Había más esclavas, estaban, pues no sé, las jadillas, había incluso en las que trabajaban como limpiadoras del hogar y cobraban por eso, ¿eh? Estamos hablando de que en el siglo XXI estamos luchando para que cobren las limpiadoras y limpiadores del hogar, y eso ya pasaba, ¿no?, en el siglo XI, ¿no? ¿Hay alguna que limpia sin cobrar? Hombre, había también, porque luego estoy diciendo que estamos hablando de diferentes modos de esclavitud, ¿eh? Estamos hablando de diferentes modos de esclavitud. No olvidéis que estoy hablando de esclavitud, ¿eh? Pero estoy hablando de esclavas que tenían una enorme libertad.
Porque las esclavas concubinas, es una auténtica fortuna, ¿no?, que conseguía dar un hijo al califa, se convertían en Saida al-Kubra, ¿no?, y Wala, que se llama, ¿no?, la madre del hijo, del heredero, ¿no? Entonces se le daba un enorme patrimonio y le daban el rango de libertad. Entonces ese patrimonio normalmente se invertía en obras caritativas. La mayoría de los cementerios en Al-Ándalus tenían nombre de mujer. El cementerio más importante de Córdoba es el de Salama, que está... ¿Conocéis Córdoba? ¿Alguien conoce Córdoba? Veo que este silencio es doloroso, ¿eh? Que hemos ido dos y media a la corona. Claro. Bueno, donde está la Diputación Provincial, esa zona, delante está la Puerta Osario. Bueno, pues la Puerta Osario de Córdoba es porque aquello estaba lleno de huesos, porque era el cementerio Salama, que es el cementerio con nombre de mujer. La mayoría de las mezquitas tenían nombre de mujer, ¿no? Bueno, pues después de estas mujeres libres, que son son las que le dieron hijos al califa, ¿no?, estaban mujeres nobles y muy poderosas. Esto que voy a contar es chulísimo. Chulísimo por desconocido. Y a mí sí que me duele, como una puñalada, ¿eh? De hecho, una de las protagonistas de mi novela es una de ellas, que se llama Aisha. Aisha bin Ahmad al-Qurtubiyya, es decir, Aisha, la hija de Ahmad, ¿no? Escuchad. Estas mujeres libres, por supuesto, tenían un enorme patrimonio, pero eran extremadamente cultas. Esta Aisha es una de ellas, lo que pasa es que vive en esa época y muere en el 1009. Esta Aisha, que murió de vieja, cuentan que nunca bebió agua, porque siempre bebía vino. Y cuentan de ella que murió virgen. Y no, murió soltera, que era lo mismo. Ella escribió poesía, escribía relatos. Tuvo la biblioteca más importante, probablemente del mundo, porque era la biblioteca más importante de Córdoba después de haber quemado la biblioteca califal. Pero esta Aisha escribía poemas, y no me resisto a compartir uno con vosotros que a ti te va a encantar. Un poema que dice: Aisha, siglo X, dice: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Pero si tuviera que elegir alguno, jamás escucharía la voz de un perro, yo que tantas veces cerré los oídos a los leones. Eso lo escribe una mujer en el siglo X. Ahora voy a explicar lo que ha dicho. Al parecer estaba pretendiendo un mindundi. Y entonces va esta mujer y le dice al mindundi: una leona soy, y yo nunca me he metido en camas de otro. Pero si tuviera que meterme en la cama de otro, en la cama de un perro como tú, no, yo que he despreciado las camas de los leones. Eso lo está diciendo una mujer en el siglo X. La siguiente pregunta es: ¿esto por qué no lo hemos estudiado nosotros en el colegio? A ver, ¿por qué? ¿O esto no es literatura peninsular? Esto no es literatura andaluza. ¿Porque está escrito en árabe? Vaya, hombre. Si estuviera escrito en latín, seguro que sí, ¿verdad? Segurísimo. Pues esta Aisha también forma parte de estas mujeres. Y claro, es una mujer noble, es una mujer libre. Pues esta mujer seguro que participó en la revolución. Seguro no, segurísimo. Y luego participó, sin duda, las mujeres del pueblo. Todas las mujeres del pueblo. En sus diferentes oficios, ¿no? Ya fuesen, da igual, por ejemplo, alfayatas. A mí me encanta hablar de las alfayatas. Las alfayatas son las sastras. Y me encanta hablar de las alfayatas porque, primero porque la madre de Almanzor fue sastra, porque fue alfayata. Eso uno. Y en segundo lugar, que esto es muy hermoso, es porque es una de estas profesiones que se mantienen después de la conquista. Porque después de la conquista alguien tiene que poner los mantos a las vírgenes. Entonces mantienen a moriscos que saben la orfebrería. Por eso en Córdoba todavía los talleres de los orfebres están dentro de las casas, en la clandestinidad, siguiendo esa tradición política. Y las mujeres tenían que saber bordar y trabajar la seda. Fijaros que lo primero que hicieron los reyes católicos fue prohibir la seda. Fijaros qué torpeza, ¿no? Pero no querían, porque era un símbolo que evocaba al Andalus, ¿no? Luego después se dieron cuenta, tuvieron que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero ¿quiénes las cosían? Las alfayatas, ¿no? Y ahora os digo una cosa que seguro que os va a encantar. Y hasta hace 2 días, nosotros los pueblos, hemos guardado gusanitos de seda en una caja.
Y claro, tú te preguntas, ¿y por qué hay gusanos de seda en una caja? ¿Verdad? Si vive en un pueblo está harto de orugas, ¿no? Porque en realidad estás evocando a cuando fuimos los primeros exportadores y exportadores de la seda. Y en segundo lugar, quizá por esta metáfora tan hermosa de que a lo mejor un gusano se puede convertir en mariposa. Bueno, como tenemos todavía un ratito, ¿no? Si hay personas que quieran intervenir, por favor vayan levantando la mano, sean breves para que pueda intervenir mucha gente. Bueno, yo lo que quería comentar principalmente tiene una cosa que tiene que ver, no tiene realmente nada que ver con la Revolución de 19, sino con una cosa que he comentado sobre el tema de la bandera de Córdoba. En el caso de Córdoba, no es que no conozca mucho, pero sí que después de haber visto alguna de tus conferencias, que las he visto también pues, en diferido, y que haber visto detalles como, por ejemplo, pues nada, la bandera de Córdoba, un león y un castillo, como si fuese lo más representativo. Pues no conozco muy bien el caso de Córdoba, pero sí te puedo hablar del caso de Almería, que en Almería recientemente se ha impuesto una bandera para la provincia, una bandera que realmente no tiene ninguna trayectoria, ninguna trayectoria histórica, sino que realmente es una idea que tuvieron, una asociación vinculada a, bueno, no voy a decir vinculada, no quiero afirmar tampoco nada, pero bueno, vinculada a la derecha española y muy estrechamente unida al PP de Almería. Vamos a dejarlo ahí. Y la cuestión es que una bandera que curiosamente tiene un diseño bastante particular, es un paño blanco con una cruz roja en gules, la cruz de San Jorge y el escudo de la provincia. La cuestión es que esa bandera está basada en otra bandera que fue la impuesta en uno de los episodios más oscuros de la historia de la ciudad de Almería, que fue la invasión genovesa. Se habla mucho de los genoveses como una época de liberación, una época de prosperidad para Almería, pero realmente fue lo contrario. Tenemos la playa de genoveses, tenemos plazas de genoveses, tenemos calle Génova, tenemos avenida de Génova, tenemos todas estas historias. Y en el caso de la bandera, antes de 1952 no existía ninguna bandera para la provincia. En ese año, en el 52, Franco impuso banderas para todas las provincias de España, incluida Almería, y la bandera de Almería fue un paño verde con el escudo, con los blasones son los escudos de las capitales de los partidos judiciales. Y en el 2015 creo que fue, una asociación de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, pues rediseñó con el diseño de la bandera genovesa, basándose en la presencia histórica de la bandera en la provincia de Almería. Lo cierto es que tuvo presencia en la ciudad de Almería porque fue la bandera oficial desde la conquista por los Reyes Católicos, y también fue la bandera de la provincia marítima, que fue un invento del siglo XIX, pero que realmente no era una bandera que representaba a la provincia terrestre, además que la provincia de Almería terrestre no tenía no tenía la forma, no tenía el trazo en el mapa que tiene hoy en día. Y en el caso de la bandera actual se defiende mucho, y de hecho es un pensamiento que acaba muchísimo en los almerienses, y que realmente desconocen que la bandera es muy reciente, inventada en 2015 y impuesta ya, oficializada en 2017, y que la tienen como un símbolo oficial de Almería desde hace muchísimo tiempo, desde hace... claro, y es curioso que la gente no sepa eso, y que encima las personas que defienden esa bandera suelen asociar la bandera a un sentimiento regionalista independentista de Andalucía. Ya. O sea, realmente no estoy contando nada nuevo, pero... Sí, bueno, vamos a ver, mira. Yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar de esta charla entre Pura y yo, aunque ha sido más monólogo, ¿verdad? Ha sido un 95-5 más o menos. Pero bueno, en teoría íbamos a hacer una conferencia y al final ha sido un diálogo. Pero una de las conclusiones es dónde colocas el punto de partida al hacer una radiografía histórica de lo que tú eres. ¿Dónde colocas el punto de partida? Ahí está la clave. Porque, como decía Giorgio Agamben, el pasado es irreparable. Y hay que dejar muy claro que
no existía un nosotros o un nosotras hace 3 siglos, o 4 siglos, o 8 siglos. Serían los nosotros o las nosotras de entonces, pero no somos los de ahora. Entonces, el punto de partida, ¿cuál es? Y claro, ese punto de partida es ideológico. Es ideológico. Es evidente que los escudos y la heráldica española en general está ordenada para hacernos creer todo el relato de la Reconquista. Y por eso cuando tú miras tu apellido, provienen del norte, y cuando miras los escudos de las provincias, todos son hijos de las conquistas. Ahora le pasa a Almería. Bueno, pues Almería podía haber elegido, por ejemplo, la bandera de Andalucía. Porque la primera referencia escrita a la bandera de Andalucía es la del 1051, ondeando el Alcazaba de Almería, por Abu Abbas ibn Arqam, cuando dice que una verde bandera que con la aurora se hizo un cinturón, ¿no? Oye, ¿por qué no, en lugar de la de los genoveses, la andaluza? Y luego, si quiere incluir de los genoveses, inclúyela. Y si quiere incluir, si a mí no me importa, no sé si me entendéis, si a mí me da igual. O sea, yo no soy negacionista de una parte de mi historia que también es mi historia. A mí me podrá molestar más o menos un juicio del pasado, pero es pasado, es irreparable. El juicio de los buenos y de los malos es realmente complejo cuando pasa muchísimo tiempo, porque nos equivocamos. Cuando la memoria está viva, no, ¿eh? Cuando la memoria está viva, no, ¿eh? Que quede claro. Ahí no, ¿eh? Ahí sí hay buenos y malos. Pero cuando estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 4 o 5 siglos, mira, lamentablemente, forman parte de mi historia, ¿no? Entonces me hubiera encantado que la base no fuese la bandera de los genoveses, sino la bandera andaluza. Pero cuando hacen eso, están haciéndolo con toda la intención para negar el pasado anterior. Y claro, Almería es una taifa que nace precisamente como consecuencia del proceso revolucionario del que estamos hablando hoy, que quede claro. Por eso cuando la gente habla, reconquistar Almería, ¿cómo va a reconquistar Almería si Almería no existía? Cuando la gente dice, se reconquistó Madrid, mira, perdona, es que Madrid la fundó Muhammad I, es que no existía. Hoy cómo se entera el uso. ¿Qué le vas a dar? Pues nada, madrileño. ¿Se ha enterado? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? He querido entender, no sé si te he oído mal porque tampoco estoy demasiado bien del oído, que sí que nos conquistaron. Sí. Eso. Entonces, lo que te quería preguntar que, hombre, eso no me compagina mucho con lo que escribe González Ferrín, que has nombrado también anteriormente, y algunos otros, que él niega, bueno, niega, No. donde puede, como puede, Sí. lo que dice fundamentalmente, que sí, que efectivamente, que esto se convirtió en, aquí la lengua que se hablaba era el árabe porque era la lengua culta en un momento determinado, y la religión era más razonable entre las creencias anteriores que tenía, la que planteaba los musulmanes, el Islam, que el Islam religioso tuvo muy poco que ver en el comienzo de esto que estamos hablando, en fin, todos estos líos que hay, todo este tipo de cosas. Entonces él sigue diciendo, él dice que no, vamos, que de luego no, que los 10.000 de estos ancestrales, los jinetes que atravesaron el estrecho, eso es absolutamente mentira. Aquí hubo una serie de evolución, vamos, que creo que no es el momento ahora de... No, me parece una pregunta pertinente y voy a intentar resolverla lo mejor que pueda. Lo mejor es que estuviese aquí mi amigo Emilio, que lo quiero con locura, para que estuviera aquí y lo que dijese no fuese lo que hubiera dicho yo por él. Voy a decir lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿de acuerdo? Después de haber leído mucho, de haber contrastado mucho, yo creo que lo que hace Emilio no es negar el concepto conquista en sí, sino lo que está negando es el concepto nacional católico de conquista y reconquista, que es distinto. Es lo que está impugnando, es que vengan unos extranjeros, que haya una suplantación humana, que acaba con el pueblo, que todos son al final musulmanes y todos son árabes, de hecho, utilizando esa ecuación, es decir, convirtiendo en musulmán al extranjero, hasta que después llega la reconquista y lo tiran todos al mar. Eso es mentira. Ahora, ¿hay un proceso de conquista? Indudablemente sí. Si hay una batalla en Poitiers, es porque hay una batalla. Si hay una batalla en Covadonga, aunque sea una chufla, porque fue una chufla, aunque fue una escaramuza, pero allí hubo una batalla. ¿Eso qué significa? Porque en efecto hubo contingentes militares. ¿Cuántos? No tengo ni la más remota idea. Fueron muchísimos, no tengo ni la más remota idea. Pero es que te digo más, es que no me importa. ¿Y por qué no me importa? Porque coincido con Emilio González Ferrín en que lo verdaderamente importante fue el proceso de arabización e islamización posterior.
¿Por qué? Porque hubo un desapego evidente de la población nativa con los monarcas visigodos, que no llegaron jamás a comprender la idiosincrasia, especialmente del sur peninsular. Destrozaron, por ejemplo, la grandiosidad bizantina en Córdoba para colocar unos cenobios que utilizaron después el pueblo como basurero. El pueblo no quería a los visigodos, y como no quería a los visigodos, pues llega una civilización mucho más avanzada que la visigoda, culta, que bebe de las mismas fuentes mediterráneas que el bizantinismo. Cuando llegan aquí se encuentran con una civilización hermana, culta, que trata y se trata de igual a igual, que conoce el concepto de la ciudadanía y no el concepto tribal del norte. Entonces, claro, al final hay un emparentamiento. De hecho, cuando Abderramán I se proclama emir en Archidona, dice: os voy a devolver la seda y el Mediterráneo. Ese devolver el Mediterráneo, es decir, lo que habéis tenido antes, que os estaban cortando los lazos de comercio, que habéis tenido históricamente con la Bética. Entonces, yo no estoy diciendo, no sé si me he explicado bien, que no hubiera conquista. Yo sí creo que hubo conquista. Ahora, la polémica me parece una auténtica, una auténtica estupidez academicista, pelearnos por cuánto de conquista y cuánto de culturización. Es como si, ¿me entiendes? O sea, como si dijera, no, mira, Antonio Manuel dice que hay un 10% de conquista y un 90% de culturización. Y otros autores piensan, no. Aquí hay una lectura nacional católica que dice que vienen unos extranjeros que son unos moros y conquistan España, que ya existía, y después, 8 siglos después España los expulsa. Bueno, ese concepto es el que impugna Alejandro García San Juan, Emilio González Ferrín y el servidor. Ahora, yo entiendo que hubo un componente bélico. ¿Cuánto? No tengo ni la más remota idea, pero tampoco me importa. ¿Me explico? Es que no es lo importante. ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo prefería lo que venía a lo que ya estaba. Ahora, que hubo resistencia de las oligarquías que ya estaban, pues evidentemente sí, ¿no? Claro, si hay alguien que tiene un mínimo de poder y hay unos que se lo van a quitar, esa resistencia existió. Ahora, ¿esa resistencia fue popular? ¿Fue masiva? Pues yo creo que no. Y ahí es donde Emilio González Ferrín y yo nos damos la mano y coincidimos. Es que hemos hecho un relato histórico basado en romance. Las huestes de Don Rodrigo se desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. A mí esa fue la historia que me enseñaron en el cole. Pero eso claro, es un romance. Eso no es un relato histórico ni es nada de eso. Entonces, a partir de ahí el río Guadalete y el 711 y todo eso. Y otra cosa a la que hace insistencia a González Ferrín es que los mauris ya estaban viniendo antes del siglo XI, porque hay palabras que lo atestiguan. Claro. Pues claro que sí. Bueno, había una señora ahí después. Sobre eso hay un libro muy interesante de Ignacio Lagüe, el de los árabes invadieron España. Se habla muy bien cómo se islamista, porque ese islam era mucho más dulce, porque la religión intervino más que el cristianismo trinitario tan duro, tan difícil de entender, de creer. Mira, a mí la vida me regaló. No sé qué es verdad, es lo que ¿Cómo te llamas? Perdona. Aurora. Mira, Aurora. A ver. Se llama Sur. Sí. A ver, voy a intentar ser lo más claro posible, porque 5 minutos, porque todo esto está lleno de matices. Hay un chiste que me encanta, que dice, lo matizas todo, y dice, hombre, todo. Es verdad que todo está lleno de matices. Y pido disculpas porque en muy poco tiempo todo lo que yo vaya a decir es como si estuviera pintando con brocha gorda. ¿De acuerdo? Pero yo no estoy de acuerdo con Ignacio Lagüe. Y yo quiero dejarlo claro. Porque comete graves errores históricos. Por ejemplo, entender que la mayoría de la población era arriana. Eso es un gravísimo error. Porque el sur peninsular fue bizantino. Y eso es un hecho que se olvida permanentemente. Es mucho más fácil entender que durante un siglo, prácticamente el siglo VI, el sur peninsular se parecía mucho más a Bizancio, a Constantinopla, que a León. Y claro, cuando llegan después el Mediterráneo, pues se encuentran con hermanos, porque son los mismos. Porque claro, la Bética tenía el mismo rango que Roma. Y cuando se rompe el Imperio Romano, los que estaban aquí querían seguir siendo grandes y querían seguir siendo romanos. Y claro, es mucho más fácil pensar
que hay una alianza con Bizancio, primero en el siglo VI y después en el siglo VIII, es decir, que lo vieron los abuelos y se lo contaron a los nietos, que no estamos hablando de tanta distancia, ¿no? A pensar que lo que hubo fue una civilización que daba besos y abrazos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, que hubo un proceso de arabización, por supuesto. Que hubo un proceso de islamización, por supuesto. Pero es que es evidente que lo hubo. Y que la mayoría de la población era nativa y que no hubo una suplantación humana. Pues por supuesto que sí. Pero el título "Los árabes jamás invadieron España" es el título que se dio en Francia. Porque el título de la publicación en España fue "La Revolución Islámica de Occidente". Ese fue el título. Y yo comparto algunas cosas como Laue, pero no comparto la mayoría. Lo que sí comparto con Ignacio Laue o con Emilio González Ferrín y con quienes impugnamos el concepto de invasión y reconquista es que lo que no hubo fue unas hordas de extranjeros que entran violentamente y arrasan la península decapitando al personal, y llega un momento en que ya no queda aquí nadie y los que viven son árabes y los hijos de los árabes son árabes y los hijos de los árabes son árabes, y así durante 8 siglos. Eso es lo que estamos impugnando. Pero no creo que debamos caer en una idealización de un pasado que no es cierto, además donde se cometen errores como los del arrianismo. Porque que existió el arrianismo, sí, y el priscilianismo. Sevilla era mucho más prisciliana que arriana, por ponerte un ejemplo. Y la dualidad prisciliana está por todas partes. Todavía hoy la gente coloca el Cristo y la Virgen en las fachadas, ¿no? No, la dualidad, ¿no? Eso no es arriano. Eso es prisciliano, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es, sin llegar a... como todo tiene matices, me estoy explicando bien, es que todo tiene matices. Esto es para echar otra hora, ¿no? Pero sí quiero que quede claro algo que me parece fundamental en nuestro debate. Algo que me parece fundamental en nuestro debate. Mirad, los que nos consideramos de izquierda, nos peleamos en los flecos de la manta, cuando estamos totalmente de acuerdo en la manta. Oye, vamos a dejar de pelearnos los flecos de la manta y vamos a estar de acuerdo en la manta. Yo no sé si hubo un 80, un 20, un 30, un 40, un 50 de conquista y de... No, eso yo no estoy de acuerdo. Pero todos los que estamos impugnando ese concepto tenemos muy claro que lo que no hubo fue una invasión violenta de hordas que acabaron y suplantaron. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, ¿que pudo haber componentes bélicos? Es que seguro que hubo componentes bélicos. ¿Pero por qué? Porque seguro que los hubo. Porque la gente no entró con plumas, entró con espadas. Y porque al final los cargos políticos los ocuparon extranjeros. ¿Entienden? Entonces, claro, que hubo un acuerdo de la ciudad, pero si a la gente le importa un pimiento, mira, perdonad, pero termino ya, de verdad. Tú te crees, lo digo en serio, mira, en el siglo XXI, en mi pueblo, eso es algo, ¿vale? En mi pueblo, en el siglo XXI, cuando hay una misa de bautizo o de entierro, entran las mujeres como un símbolo de que ellas sí pueden someterse al poder de la iglesia, y los hombres se quedan fuera con los brazos cruzados así. Tú pregúntale a un hombre de los que están en la puerta de la iglesia si es arriano, cristiano, si cree en la Santísima Trinidad y la diferencia que hay entre el concilio. No tiene ni la más remota idea. Bueno, pues traslada esta misma lógica al siglo VIII. Y pregúntale a uno que está en mi pueblo sembrando si es arriano y la Santísima Trinidad. Y me importa un pimiento. Hay unos que me explotan y otros que no. Porque en todo este discurso se nos ha olvidado lo más importante. Cuando dije antes que la sociedad de la época era diversa, plural, compleja, se me olvidó decir que la división fundamental era entre rico y pobre, entre poderoso y vulnerable. Y esa división que existió en el 1009, que provocó la revolución, fue la que permitió la forja de Al-Ándalus, la misma. Había otra palabra por ahí y cerramos ya. Bueno, apoyando lo que se está manifestando, quiero recordar que cuando Sevilla es conquistada por Fernando III, él venía con el aliado del rey moro de Granada. Entonces la política de alianza permanente entre los cristianos y los moros
fue totalmente absoluta. Claro, salvo que los moros granadinos no eran moros, eran granadinos. Sin embargo, Y además, disculpa ya para terminar, y tenemos ahí la figura del Cid Campeador como mito que se ha apropiado y se ha pervertido hasta el infinito como referente del caballero cristiano y tal, que era meramente un mercenario que estuvo al servicio de los moros. Total. Pero para terminar, si me permitís, para terminar, estamos de acuerdo que la falta de formación básica en todo esto que estamos contando provoca que nos cueste entender y explicar muchas de las cuestiones. Si todavía en el pleno siglo XXI le pregunta a cualquiera de la calle, incluso en esta facultad, que te diferencie entre un andalusí, un árabe, un mudéjar, un musulmán, un morisco y un moro, igual le cuesta trabajo, ¿eh? Entonces, cuando tú has explicado perfectamente que la conquista de Sevilla se realiza por Fernando III con la alianza de los reyes de Granada, ¿no? Es muy importante dejar claro que ese ejército ya no era de mercenarios bereberes, sino de granadinos. Sin embargo, en la Revolución Cordobesa sí que eran bereberes. Me explico. Cirí, Zawin Cirí, el fundador de Granada, es un tipo que nació en Mauritania. ¿Vale? Pero su hijo ya no. Y su nieto tampoco. Y su bisnieto tampoco. Y no estamos hablando del siglo XIII, en la conquista de Sevilla, ¿no? Sin embargo, el reino de Granada es el del 1013. Es que han pasado casi 3 siglos. ¿Me explico? Si tuviéramos claro todo eso, seguramente sería mucho más fácil el entender nuestra propia historia. Pero claro, si hemos hecho uniforme 8 siglos, con toda la diversidad y la complejidad que tiene, y si además hemos extirpado elementos e hitos tan importantes como la Revolución Cordobesa, que no es cordobesa, es la Revolución Andalusí, y que es la primera gran revolución de Occidente, pues ha sido muy difícil que lo entendamos. Así que viva la Primera República, la República de Córdoba.